¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, primero que nada, sí quisiera disculparme por estos días que no hemos tenido clase. Eh, no me había pasado tener una incapacidad médica por tanto tiempo. Y bueno, yo quisiera ya estar con ustedes de manera presencial, pero mi médico no me ha dado el alta y no puedo presentarme así. Entonces, por eso voy a empezar a elaborar estos videos mientras no pueda presentarme a clases, que seguramente será todavía esta semana y la siguiente semana. Entonces, eh, pues haremos por lo menos, yo creo, unos 3 o 4 videos para que puedan ustedes más o menos tener un video por clase o un video por cada 2 clases, donde podamos ir avanzando un poquito en los temas. Ya les había yo compartido la presentación de este primer tema que nos toca revisar, que es el ordenamiento ecológico territorial. Este tema lo vamos a ver durante todo el primer parcial. Es un tema, pues, un poquito extenso. ¿Y a qué se refiere el ordenamiento ecológico territorial? Debemos tener muy claro que todas las zonas de nuestro territorio tienen ciertas restricciones respecto del uso que se les puede dar, ¿no? Por eso habremos escuchado que hay uso habitacional, uso comercial, uso industrial o zonas de reserva natural. ¿Y por qué es esto así? Porque debe haber un equilibrio adecuado entre los factores de la producción y las personas y el medio ambiente. ¿Qué pasaría si no hubiera unas restricciones por ejemplo, al manejo de zonas industriales? Bueno, pues no, ¿qué pasaría si al lado de nuestra casa ponen una empresa grandísima que eh, se dedica a la industria química y pues todo el tiempo vamos a estar llenos de vapores, de solventes y demás que pueden afectar nuestra salud, que van a afectar nuestra calidad de vida y que no nos van a dejar estar a gusto, ¿no? Entonces, necesariamente debe haber una zona específica para que se desarrolle esta industria. Tampoco podríamos eliminarla y decir que no existe industria, porque entonces ni habría progreso científico y tecnológico, ni tendríamos todos los satisfactores que necesitamos. Entonces, es indispensable que exista esta industria, esta zona industrial. Pero también es necesario que exista una industria de comercio de esos bienes o servicios, ¿no? Todo lo que son las zonas comerciales. Y que podamos tener tiendas, que podamos tener súper, que podamos tener almacenes y que podamos tener lugares donde nos vendan todos los productos que necesitamos sin que tengamos que acudir a donde los fabrican. Por eso es que también está perfectamente delimitada esta zona comercial. Y eh, estas restricciones están hechas específicamente ¿para qué? Para que estas dos tipos de zonas no interfieran con la zona habitacional, ¿no? Que podamos tener un lugar donde podamos construir casas o tener casas y donde podamos vivir sin que haya industria y sin que haya una zona comercial que no nos permita pues nuestra vida normal. Y adicional a esto, pues debe haber esas zonas de reserva natural protegida. ¿Para qué? Para seguir conservando nuestro medio ambiente y en la manera de lo posible, pues ir remediando toda la situación que hemos ocasionado como seres humanos para tener cada día un mejor medio ambiente y no irlo empeorando. Pero para que pueda darse este ordenamiento ecológico territorial, existen reglas muy específicas, reglas muy detalladas que vamos a encontrar en
ordenamientos legales que vamos a estar viendo y que definitivamente tiene que ser nuestra autoridad, tanto local como estatal y federal, la que se ponga de acuerdo en cómo vamos a llevar a cabo estas obras. Por lo pronto, cada municipio debe hacer su propio ordenamiento territorial y va a decidir si se hace algún cambio de zona de los ya existentes o si se dejan en las mismas condiciones. Pero para esto tiene que hacer un estudio muy detallado donde podemos participar todos los ciudadanos y podemos hacer sugerencias de qué cambios o modificaciones hacer en estas zonas, ¿no? Bueno, este pequeño antecedente para poder ir entrando en materia, vamos a ir revisando la presentación que les compartí. Esta presentación, permítanme, no me deja. Esta presentación que les compartí ya en el grupo de Teams, la vamos a ir siguiendo para ir explicando un poquito cada apartado. Y vamos a ir viendo también algunos de los videos que están aquí incluidos que nos ilustran un poquito sobre el tema. Y bueno, este es nuestro tema, ordenamiento ecológico territorial. Vamos a ver si en otros países hacen lo mismo que nosotros en cuanto al ordenamiento ecológico territorial. Y bueno, tendríamos que decir que sí, que es muy similar la política que se maneja en otros países. Vamos a ver este video de un ejemplo me parece que es de Guatemala. Ahorita lo vemos, pero es de un país sudamericano, centroamericano. Y es muy similar cómo se realiza. Déjenme cierro mi micrófono para que se escuche bien el del video. Ordenamiento territorial, una herramienta para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Desde hace muchos años, el territorio peruano se ha venido ocupando bajo la lógica de sacar el máximo provecho a los recursos naturales, ocasionando en algunos casos impactos negativos en los ecosistemas y en la base productiva del país, generando además procesos de desarrollo desequilibrados y excluyentes. Esto se debe principalmente a una falta de articulación entre políticas nacionales, regionales y locales con incidencia territorial y a la carencia de una visión compartida de criterios estratégicos equilibrados y sostenibles. Para evitar estas situaciones, es necesario promover mecanismos que permitan contar con las condiciones necesarias para un desarrollo equilibrado y seguro del territorio. ¿Qué es el territorio? Entendemos el territorio como el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las personas y el entorno natural, en un marco legal e institucional y en el que convergen los intereses, identidades y culturas de las poblaciones con la finalidad de aprovechar los recursos para brindar calidad de vida y bienestar a las personas. Entonces, ¿cómo se garantiza que todos aprovechemos y disfrutemos equilibrada y sosteniblemente de un territorio? A través del ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es un proceso político y técnico-administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. El ordenamiento territorial en ningún momento asigna o excluye los diferentes usos del territorio. ¿Quiénes intervienen en los procesos de ordenamiento territorial? La competencia de ordenamiento territorial es una función compartida con los gobiernos regionales y locales. Lo recomendable es que los niveles subnacionales articulen y coordinen entre sí y con el nivel nacional el desarrollo y aprobación de sus instrumentos técnicos de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las políticas y lineamientos definidos por el Ministerio del Ambiente como órgano rector. De acuerdo al marco normativo de ordenamiento territorial, el Ministerio del Ambiente emite la opinión técnica favorable a pedido de la región o municipio según sea el caso, con lo cual asegura que los instrumentos técnicos hayan sido elaborados de acuerdo a la metodología establecida y que los recursos públicos se hayan utilizado adecuadamente. Para el caso de gobiernos locales, es previa opinión favorable del gobierno regional y del Ministerio del Ambiente.
¿Cómo se inicia el proceso de ordenamiento territorial? De acuerdo a la resolución ministerial número 135-2013 MINAM, el proceso de ordenamiento territorial se inicia con la formulación de los siguientes instrumentos técnicos. Zonificación ecológica y económica. La zonificación ecológica y económica es un instrumento técnico de caracterización de aspectos, principalmente físicos y biológicos del territorio. No restringe usos en el territorio, sino que propone alternativas de uso y alcanza consideraciones técnicas a fin de gestionar el impacto que pueden generar algunas actividades, haciéndolas más rentables y aportando a la disminución de conflictos. Estudios especializados. Son instrumentos técnicos de carácter estratégico que generan información sobre las dinámicas y la funcionalidad del territorio a partir de información generada en la zonificación ecológica y económica. Estos estudios describen las características y condiciones de la configuración y dinámica actual del territorio. Diagnóstico integrado del territorio. El diagnóstico integrado del territorio es un instrumento técnico que complementa, integra y analiza la información de la zonificación ecológica y económica y los estudios especializados. Establece el conjunto de condiciones favorables y desfavorables que servirán de insumo para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento técnico sustentatorio que orienta la planificación y gestión del territorio para su aprovechamiento y ocupación de forma sostenible. Gracias al Plan de Ordenamiento Territorial se puede vincular el proceso de ordenamiento territorial con otros planes e instrumentos relacionados a la gestión del territorio y del desarrollo, los cuales son abordados por otros sectores y niveles de gobierno en el marco de sus competencias y funciones. Con el ordenamiento territorial podemos lograr construir una visión compartida de desarrollo y obtener información para toma de decisiones sobre acciones en el territorio, mantener el equilibrio de los ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, mayores oportunidades de desarrollo y competitividad con enfoque territorial, rentabilidad de inversiones en términos sociales y ambientales, reducir la marginalidad y las condiciones de pobreza y reducir las condiciones de vulnerabilidad. Bueno, pues así como lo vimos en Perú, es algo muy similar a lo que sucede en México y vamos a ir viendo con mucho detalle. Es que interviene cada uno de los gobiernos o de los niveles de gobierno, gobierno local, estatal y federal, para que puedan darse estos ordenamientos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque habrá zonas como eh, no sé, si en un ejemplo muy cercano a nosotros, podemos hablar de la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe es una zona natural protegida. Y esta zona natural protegida abarca no solamente el municipio de Coacalco, sino otros municipios también. Entonces tiene que haber el acuerdo con los otros municipios para que quede integrada esa zona como zona de reserva natural. También en el ordenamiento territorial estatal, o sea, del Estado de México, tiene que quedar marcada esa zona de reserva natural, ¿no? Entonces, por eso debe haber esa coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. ¿Y todo esto para qué? Para tratar de mantener nuestro medio ambiente saludable, tratar de que también nosotros como seres humanos podamos gozar mucho más de, de la infraestructura propia que nos permite pues nuestro planeta, ¿no? Poder vivir a gusto, pero conservando esas reservas naturales importantísimas y a la vez dándole su lugar y su espacio a la industria y al comercio para que puedan de alguna manera seguir superándose, seguir ampliándose, seguir mejorando para el beneficio de todos. Muy bien. Ordenamiento territorial en México. Vamos a ver otro pequeño video que nos habla sobre cómo
cómo se hace esta planeación para el ordenamiento ecológico territorial en México. Vamos a ver este video y ahorita lo comento. Permítanme. Hola amigos, bienvenidos a nuestra cápsula de Agenda Ambiental. Yo soy Manuel Muredo y el día de hoy vamos a platicar sobre un instrumento de gestión ambiental conocido como el ordenamiento ecológico territorial. En la cápsula pasada habíamos empezado a platicar una pequeña introducción de qué son los instrumentos de la gestión y la política ambiental. Uno de esos instrumentos muy importante son los programas de ordenamiento ecológico del territorio. Pero ¿qué es el ordenamiento ecológico del territorio? El ordenamiento ecológico territorial es un instrumento de planeación que a partir de la vocación ambiental del territorio planea e identifica las áreas productivas y también los elementos de conservación, protección o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que según las distintas áreas y vocación del territorio se pueden llegar a presentar. A partir de estos programas de ordenamiento ecológico del territorio es que se define cómo deben quedar ordenadas las actividades productivas a lo largo del territorio nacional. Pero ¿cómo funciona esto? El ordenamiento ecológico parte de la misma base legal que parte en general todo el derecho ambiental. Y una de estas bases es el artículo 73, fracción 29, letra G de la Constitución, que establece la concurrencia de facultades en materia ambiental. Ya habíamos comenzado a platicar de esto en nuestra cápsula anterior. Quiere decir que al mismo tiempo Federación, Estados y municipios tienen facultades que se ejercen respecto del derecho ambiental. De esta manera, en los programas de ordenamiento ecológico del territorio también se va a reflejar esta concurrencia, de manera que va a existir un programa de ordenamiento general del territorio, que es el que crea la Federación para todo el territorio nacional. Van a existir programas de ordenamiento ecológico regional, que son los que crean las entidades federativas para cada una de sus regiones y estados, y van a existir los programas de ordenamiento ecológico local, que son los que van a crear los municipios específicamente respecto del territorio de cada uno de ellos. También va a existir otro tipo de ordenamiento ecológico territorial, que es el ordenamiento ecológico marino, creado por la Federación. Los que tienen más impacto en nuestra vida diaria son definitivamente los programas de ordenamiento ecológico territorial locales, es decir, los que crean los municipios. Una de las particularidades del ordenamiento ecológico territorial es que definen usos de suelo. Los usos de suelo parten de las modalidades de la propiedad que son creadas por el artículo 27 constitucional. ¿Pero qué son las modalidades de la propiedad? Las modalidades de la propiedad son elementos y restricciones específicas a los usos y aprovechamientos de los bienes y propiedades. Es decir, son restricciones que se pueden imponer al modo como yo voy a explotar mi propiedad, no a la propiedad en sí misma desde el dominio que yo como propietario ejerzo sobre ella, sino a la manera como yo puedo usar o explotar esa propiedad. Un ejemplo típico de las modalidades de la propiedad son los usos de suelo, y precisamente los programas de ordenamiento ecológico locales definen usos de suelo para el territorio del municipio de que se trata. Por ejemplo, en Querétaro, el municipio de Querétaro tiene el programa de ordenamiento ecológico local, creado por el municipio de Querétaro en el año 2014. Este programa de ordenamiento ecológico local se combina con los planes parciales de desarrollo urbano para organizar todo el territorio del municipio de Querétaro en usos específicos. De esta manera, los planes de desarrollo urbano definen los usos de suelo dentro de los centros de población, mientras que los programas de ordenamiento ecológico local, como en este caso el del municipio de Querétaro, establecen políticas y usos de suelo para el territorio del municipio que no forma parte de los centros de población, es decir, para todo el territorio del municipio que está fuera de la mancha urbana. De esta manera, tenemos usos de suelo urbanos definidos por los programas de desarrollo urbano y usos de suelo definidos por los programas de ordenamiento ecológico
para el resto del territorio, que va a dividir ese territorio en dos tipos de políticas. Una política ambiental, es decir, terrenos que tienen una vocación ambiental plenamente definida, y una política urbana, es decir, la zona que específicamente se va a poder desarrollar urbanamente y que va a ser regulada en su uso de suelo por los programas parciales de desarrollo urbano. De esta manera, los programas de ordenamiento ecológico local y los programas de desarrollo urbano embonan perfectamente y se complementan. En Ballesteros y Muros somos especialistas en los programas de ordenamiento ecológico local. Entendemos y comprendemos perfectamente cómo funciona el ordenamiento ecológico en sus distintas facetas y también comprendemos el reto o la problemática que en muchos casos puede representar para los propietarios que ven afectadas sus propiedades por los programas de ordenamiento ecológico o por los programas de desarrollo urbano. En la siguiente cápsula continuaremos platicando sobre otros instrumentos de la gestión ambiental. Por ahora, muchas gracias y gracias por sintonizarnos. Muy bien, quise poner este video en la presentación porque me parece que está muy bien explicado lo que es el ordenamiento ecológico territorial y lo que es este programa de ordenamiento ecológico territorial, que como vamos a ver es un instrumento legal, formal, que existe en los 3 niveles de gobierno y al que deben ajustarse todas las administraciones públicas, ¿no? Es decir, no puede haber ningún presidente municipal, gobernador del estado o presidente de la república que no realice este ordenamiento ecológico territorial, porque es obligatorio, es una de sus funciones obligatorias seguir el programa. Pero este programa, de alguna manera, sí pudiera afectar algunas personas. Por ejemplo, quien es propietario de a lo mejor un terreno que está baldío, pero que está cercano a una zona de reserva y que pues tiene esas mismas características. Y entonces, dentro del plan de ordenamiento ecológico se decide incorporar ese terreno a la parte de reserva natural protegida. Esto implicaría pues que el dueño ya no podría utilizar ese terreno para ningún otro tipo de uso, ¿no? Ya no podría venderlo, ya no podría construir, ya no podría utilizarlo de ninguna manera. Entonces quedaría afectado necesariamente. ¿Y qué se tendría que hacer en ese caso? Bueno, dependiendo de la situación, podría desincorporarse de esta zona de reserva ecológica o reserva natural, pero sería muy difícil, ¿no? Y otra posibilidad, pues, sería lograr una indemnización o un pago que correspondiera al equivalente al precio de ese terreno. Muy bien. Vamos a avanzar solo un poco más en este primer video. Ahorita vemos este video porque puse varios videos aquí al inicio. También en esta presentación van a poder ustedes encontrar varios links. Como pueden ver, es información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Semarnat. Y lo interesante de aquí, pues, es que es mucha información que nos puede ayudar en varias áreas, ¿no? Primero, ordenamientos ecológicos ya expedidos. Si nosotros queremos ver un ejemplo de cómo es en la vida real este ordenamiento ecológico, qué lleva, qué dice, qué tiene, bueno, podemos abrir cualquiera de los ordenamientos que ya están expedidos y podemos revisar. También nos dice consulta los convenios de coordinación para el ordenamiento ecológico. Se tienen que hacer convenios de coordinación, ya sea entre los diferentes niveles de gobierno, decíamos, tiene que estar perfectamente alineado
que la federación, el estado y el municipio consideren de la misma manera a cada una de las zonas que se han designado para los diferentes usos, pero además pudiera ser que en este mismo convenio de coordinación se sume alguna otra dependencia pública para el manejo específico de algunas situaciones del ordenamiento. Entonces, todo eso se hace a través de convenios de coordinación. Y aquí en este link vamos a encontrar varios convenios de coordinación que nos pueden servir de ejemplo su información. También hay un subsistema de información, es decir, la manera en la que están elaborados estos ordenamientos ecológicos deben reportarse a través de una plataforma tecnológica para que por nosotros podamos hacer una consulta más detallada y podamos encontrar aquí información que querramos de nuestro municipio o de cualquier otro municipio, ¿no? También vamos a encontrar un link a un curso en línea sobre el ordenamiento ecológico, al manual de proceso del ordenamiento ecológico y a la guía de ordenamiento ecológico del territorio para autoridades municipales. Esta última la vamos a estar utilizando en este curso. Vamos a utilizar la guía porque vamos a elaborar un ordenamiento ecológico municipal. Vamos a decidir qué municipio queremos nosotros utilizar para hacer el ordenamiento ecológico. Puede ser uno que nosotros, ¿cómo decirlo? A manera de ejemplo, lo inventemos, ¿no? Que no exista y que pongamos datos ficticios, solo a manera de ejemplo de cómo haríamos el ordenamiento ecológico. O puede ser que tomemos de ejemplo alguno que ya existe y que pues nos parezca interesante y sobre ese estemos trabajando. No hemos hablado mucho porque a lo mejor nos queda muy lejos hablar del mar, pero también una parte importante del ordenamiento ecológico territorial tiene que ver con ese ordenamiento ecológico marítimo, ¿no? Porque no solamente la costa, lo que está pegado a nuestro límite de las playas, por ejemplo, es lo que se ordena, sino que vamos a ver cuando lleguemos a ese punto que son ciertas millas náuticas las que corresponden al aprovechamiento que se puede hacer y otras que se consideran territorio nacional. Entonces, si a alguno de ustedes, por ejemplo, les llama la atención esta parte del mar, pues sería muy bueno que hicieran su ordenamiento ecológico pensando en un municipio que tuviera acceso a mar, ¿no? Y entonces estaría mucho más extenso y mucho más completo el poder ver ese apartado, ¿no? Entonces, como les decía, todos estos son links. Si ustedes dan clic en cualquiera de ellos, los lleva a la información directa que nos da la Semarnat. Bueno, ahora, ¿qué es? ¿Qué es en sí el ordenamiento ecológico? Ya lo estuvimos comentando. Es un instrumento de la política ambiental que se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en una región. Este concepto lo vamos a ir viendo por partes, lo vamos a ir desmenuzando. ¿Por qué? Porque es pues lo fundamental de este tema, ¿no? Primero que nada, que forma parte de la política ambiental y es un instrumento de la política ambiental.
En Gestión Ambiental 1 hablamos sobre la política ambiental y decíamos pues que son todas aquellas acciones que debe realizar nuestro gobierno, pero también los particulares en pro del medio ambiente, ¿no? Que es todo lo que tenemos que hacer para no solamente dejar de perjudicar nuestro medio ambiente, sino tratar de irlo mejorando. Entonces, lo principal que nos debe quedar claro es que este ordenamiento ecológico pues va a ser un instrumento para poder lograr ese objetivo. Entonces, es un instrumento de la política ambiental, pero, como dice aquí, se concibe como un proceso de planeación. Lo más importante del ordenamiento ecológico es cómo consideramos que debe funcionar mejor. Por eso vamos a hacer una planeación muy detallada del ordenamiento ecológico territorial. Y claro, ya debe existir un ordenamiento ecológico territorial en cada uno de los municipios, estados y el de la federación. Pero cada que inicia una nueva administración pública, debe hacer una revisión detallada de este ordenamiento ecológico y expedir uno nuevo. ¿Y cuál es el objetivo de este instrumento de planeación de la política ambiental? Bueno, su objetivo es encontrar un patrón de ocupación, que fue algo que ya estuvimos comentando desde el inicio de esta clase. La idea es cómo vamos a utilizar el territorio que tenemos. Lo cierto es que existe todo un sistema de propiedad privada y de propiedad pública, donde podríamos entender que, pues si yo tengo la escritura de mi casa, de mi terreno, o, bueno, puede ser que también estoy pagando renta, pero mi arrendatario, mi arrendador, pues tiene escritura de esa casa, pues ya está el patrón de ocupación. Pero este patrón de ocupación siempre puede mejorarse dependiendo de la situación en cada momento, ¿no? De cómo va cambiando nuestro entorno, cómo va cambiando nuestro territorio. Y por eso es que este patrón de ocupación del territorio puede ir variando. Y por eso es que existe este trámite del cambio de uso de suelo, ¿no? Lo habrán escuchado ustedes por ahí. Normalmente si yo quiero poner un negocio en mi casa, ¿no? Y digo, bueno, tengo el espacio suficiente, voy a abrir una accesoria y voy a poner un negocio de lo que sea. No puede ser tan sencillo como eso. No puede ser que simplemente lo abro y me pongo a hacer negocio. Lo primero que tengo que ver es qué uso de suelo tiene mi propiedad. Y lo más probable es que si es zona habitacional, pues tenga uso de suelo habitacional y no puedo poner un negocio. Puedo solicitar el cambio de uso de suelo a cambio de uso de suelo comercial o mixto, ¿no? Comercial y habitacional. Pero para eso, la autoridad tiene que hacer una revisión muy detallada de que no afecte ese comercio la zona habitacional. Eh, y bueno, principalmente eso es lo que se va a estar viendo en esta parte de planear adecuadamente las zonas de ocupación. Pero además dice que esta planeación para el patrón de ocupación debe ser siempre maximizando el consenso y minimizando el conflicto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esté más cercano al consenso, que estemos de acuerdo todas las personas en que sea así, o la mayor parte de las personas estemos de acuerdo, y que disminuya las probabilidades de que haya conflictos, pero ¿entre quiénes? Entre los diferentes sectores sociales y autoridades en una región.
Y volvemos a ese punto. Es cierto que la mayoría de las personas, pues vamos a pensar en ese uso habitacional que queremos, en ese zona de reserva natural que debe existir, y tal vez no nos vamos a preocupar porque existe una zona comercial o una zona industrial. Y para nosotros eso no tenga mayor relevancia. Sin embargo, debemos pensar que es necesario que exista esa industria, que es necesario que exista el comercio y que deben subsistir esas zonas y deben estar autorizadas y deben tener un lugar específico para funcionar. Y entre más personas estemos de acuerdo en cómo debe hacerse esa división y que esto minimice el conflicto, pues vamos a vivir, pudiera decirse que vamos a vivir en paz, ¿no? O en mejores condiciones. Durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y en su caso modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental. De igual manera, vamos a ver con mucho detalle esto, ¿no? Cuando se está haciendo este ordenamiento ecológico, como dice aquí, durante este proceso de generarlo, se van a instrumentar, evaluar y modificar políticas ambientales. No podemos simplemente dejar lo que ya estaba sin siquiera revisarlo, porque debemos escuchar a todas las partes. Debe haber participación, como dice aquí, participación activa de la sociedad. Y vamos a ver más adelante cómo se hacen estos foros de consulta y se invita a todas las personas a que participen y den su punto de vista respecto del ordenamiento ecológico territorial. Entonces, decíamos, se pueden modificar si es necesario estas políticas ambientales o mejorar, ¿no? ¿Pero para qué? Para alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales. No podemos solamente pensar en el medio ambiente sin pensar en que debe haber actividades productivas que estén funcionando, pero que sean acordes y que no contaminen. ¿Y cómo se puede lograr esto? A través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno. ¿Cuáles son los tres órdenes de gobierno? El orden municipal, el orden estatal y el orden federal, ¿no? Entonces, municipio, estado y federación deben estar de acuerdo, deben estar vinculados. ¿Para qué? Para que se tenga participación activa de la sociedad, pero también para que exista transparencia en la gestión ambiental, ¿no? Porque, ¿qué pasa si se autoriza que se destruya una zona ecológica que ha estado protegida por mucho tiempo y que se destruya simplemente porque conviene más a un interés particular de algún negocio, alguna industria, algún comercio que se va a hacer? Bueno, pues no estaríamos de acuerdo la mayor parte de los ciudadanos. Entonces, por eso debe haber transparencia, por eso se debe mostrar qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. ¿Qué beneficios nos va a traer aquello que pudiera estar dañando el medio ambiente? ¿Cómo se va a pensar en restituir al medio ambiente lo que se está dañando al realizar esas actividades? Todo eso debe estar en la transparencia. Muy bien. Por hoy vamos a dejar hasta este punto nuestra exposición del tema. La próxima clase vamos a continuar con esta presentación porque es extensa. Nos va a llevar por lo menos 3 clases verla con detalle. Entonces,
pues por lo pronto me despido de ustedes. Espero les haya servido revisar este video y estamos en comunicación. Espero muy pronto ya estar con ustedes allá de manera presencial en el Tesco. Y por lo pronto, pues me despido, quedo a la orden en el Teams, ya sea en el chat o a través del grupo. Y sin más, pues que tengan una excelente tarde, noche, mañana, el momento en el que ustedes estén revisando este video. Hasta pronto.